Bueno, sin lugar a dudas, un tema que ha llamado bastante la atención de toda la ciudadanía es la que ocurre en la zona de San Pedro. Exactamente, le estamos dando ya seguimiento a esto que está llamando mucho la atención, sobre todo, y que ya incluye también a sectores médicos, religiosos de la iglesia, por supuesto. Y está ya nuestro compañero Alexis Averio trabajando desde el departamento de San Pedro, justamente allí conversando un poco con los familiares, con los vecinos, qué es lo que ellos dicen al respecto. Alexis, ¿cómo estás? Hola Leila, hola Juan Carlos Usher, el gustazo de estar con ustedes en este punto horario. Bueno, contarles que la comunidad evidentemente cree que se trata de un caso de posesión, pero me pareció muy sensato y bueno, la cronología ya prácticamente la sabemos. 3 niños, 13, 10 y 7 años, el mayor tiene 13, es hombre, las otras 2 son nenas que presentan síntomas, signos, alertas relacionadas a su comportamiento. Muchos relacionan esta situación con un acto de posesión demoníaca, siendo la niña de 10 años la que más convulsiones presenta y quien, según se cree en la comunidad, es la que hizo que sus otros hermanos cayeran. O sea, esa es la historia que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero por sobre todo lo que nos llamaba siempre la atención y lo que insistimos desde un primer momento, en lo que insistimos es en la contención que se dio desde ayer que nosotros llegamos. O sea, si esto no era comunicado a través de C9N, el SNT, a lo mejor íbamos a seguir hablando de niños que estaban en total estado de indefección, en total estado de vulnerabilidad. No hay denuncias contra el papá, no hay denuncias contra la mamá. Aparentemente son chicos que llevan su desarrollo y bien con el padre, ya que la madre los abandonó. Esa es una situación traumática también analizada por los profesionales. Pero como les decía, me pareció sensato lo expresado por un cura párroco, el que le está realizando una especie de exorcismo, diciendo que esto sí, independientemente a lo que uno crea, está y es fundamental lo espiritual, también siempre se le debe dar un seguimiento psiquiátrico, psicológico, van de la mano en este caso. O sea, muy por el contrario de otras corrientes que desechan las teorías científicas, es una rama de la creencia que sustenta que la psicología o la psiquiatría también debe intervenir y por eso hace muy interesante también la locución desde el punto de vista de un religioso. Mientras escuchamos la nota, Juan Carlos, Leila, vamos a tomar también el vehículo, vamos a hacer un recorrido, porque ustedes acá ven asfalto, pero para llegar nos costó un montón. Y el asfalto termina acá nomás, allá está la unidad de salud familiar y después ya son zonas en las cuales las casas son más rurales. O sea, ustedes van a ver en instantes el Paraguay de adentro, el Campañarubares, Apetapepoí, Chucata, PM, mientras escuchamos la nota con el país. Y sería bueno, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, ayudarle un poco a la gente, a la familia, respetando de repente su privacidad, ayudar económicamente o materialmente también, porque fíjese, un padre solo que tenga 3 hijos que estén así en una situación difícil, ¿verdad? Sí. Entonces ahí él de repente puede saturarse y puede también caer psicológicamente también. Y entonces todo eso pues nosotros como comunidad y como gente de bien tenemos que ver, ¿verdad? Prever todo eso. Y bueno, y otro sí que de todas las personas que siempre están detrás de eso del mal, para que también puedan cuidar, porque siempre puede suceder algo así. ¿Qué atrae esto, padre? Y la gente, a veces los jóvenes juegan ouija, en este caso no, ¿verdad? Pero juegan ouija, hacen un pacto de sangre, algunos rompen acá, hacen un pacto, hacen pacto con San la Muerte, hacen pacto con diferentes entidades. Me dejaba teléfono, la mitad, pero la teléfono ahí para ahí. Ahí todavía hay influencia.
Ya tú vas a ver influencia. Entonces, siempre después psicológicamente cuando uno es débil, empieza esas reacciones psicosomáticas, psiquiátricas. La mente muchas veces es la apertura al mal también. Así mismo. Dice que la mente es engañosa. Puede crear, o a través de la mente puede crear también una realidad. Puede crear. Por ejemplo, me comentaron, yo no vi en este caso, pero en otro caso vi que vomita y cae, por ejemplo, una piedra, o cae un clavo, o cae una madera. Y bueno, alguno racionalmente puede decir, eso no puede suceder jamás, ¿verdad? Pero hace 15 años atrás que yo hice un exorcismo a 2 personas de Luque, y enfrente de toda la feligresía en la iglesia de Ñembuy, porque yo estoy en Ñembuy, vomitó y cayó vidrio y plástico. Entonces yo cuando eso yo no investigaba bien, no sabía bien todavía, pero siempre por el don que Dios me dio de exorcizar, hacía el exorcismo. Pues ya investiga. A investigar, estudié los libros del Padre Amor, que es el exorcista del Vaticano. Y ahí él contó de que puede materializarse el espíritu cuando sale de la persona, ¿verdad? Y cómo explicar eso a la gente racionalmente es imposible, ¿verdad? Esa es la parte espiritual, ¿verdad? Gracias, Padre. Bueno, Juan Carlos, esta es la unidad de la salud familiar. O sea, es el centro de salud que está más cercano al sitio en donde viven estos chicos. De aquí a unos 5 kilómetros aproximadamente, tierra adentro. Fíjate vos que este es un acceso a la zona conocida como Umboy. Yo estoy en la ciudad de 25 de diciembre, más cerca de Santaní que del centro de la ciudad de 25 de diciembre. Y yo les quería mostrar esto porque evidentemente hay 2 realidades siempre en ciudades alejadas de nuestro país, como por ejemplo que las casas o bueno, las familias que están a la vera de la ruta por lo general tienen cierto mejor pasar, pero que después todo cambia. Es más, fíjate, Juan Carlos, porque todo esto forma parte de una cuestión social y por sobre todo del relacionamiento de estos chicos, porque me decían que los chicos de esta escuela tuvieron que trasladarse a otra porque ya habían bullying, ya habían algunos compañeros aparentemente, como se dice vulgarmente, tentados por ciertos comportamientos, cuando eso todavía no se hablaba de posesión demoníaca o de algún trastorno psicológico, pero ya había un comportamiento extraño que motivaba la reacción de los otros compañeros, y por eso también nos reclamaban algunos religiosos hace rato el hecho de que estemos ahí, y hablaban de cierta exposición que después puede convertirse en bullying, que después explicamos evidentemente. Una charla multilateral, una reunión entre las autoridades, el asesoramiento a los padres, la actualización por sobre todo, eso Alexis, ayuda a evitar los casos de bullying. Sí. Hablaste bastante ya con la familia, con el papá. ¿Qué te dice el papá? ¿De qué sospecha? ¿Cuál es la intuición familiar? Lo que le pasa al hermano mayor, el de 13. Mira, lo que se sospecha es un efecto réplica. Te explico, Juan Carlos, porque también estaba siguiendo esto así desde lo místico, en el sentido de que, bueno, si bien esto puede tener una explicación científica, me decían también que los casos de posesión tienden a replicarse. Que hay, por ejemplo, el caso, y muy parecido, ¿no? Les cuento. La nena de 10 es quien empieza a presentar síntomas de lo que, reitero, se considera. No es que yo crea o vos tengas que creer o la gente tenga que creer. Un caso de posesión demoníaca a jugar por las características. Sumale a eso las creencias populares, Juan Carlos, de que o purula payere o ya puede subir payé. El tema de que el cementerio está cerca de la casa, o sea, hay un montón de elementos
místicos ya SUP que pueden aportar también a que las creencias sean más fuertes con respecto a esta situación. Pero somos personas sensatas, muchas como yo y como vos y quizás Leila, un poco incrédulas de estas cosas, pero vimos y escuchamos cosas que nos sorprendieron en este recorrido. Por eso, cuando me haces la pregunta, de cómo empezó todo, la nena y los otros niños comenzaron a replicar. No porque supuestamente el alma negra se le haya mudado, sino porque el mal es tan poderoso que incide el comportamiento de sus propios hermanos, pero el mal principal, ya SUP Usher, estaba supuestamente en la nenita de 10. Alexis, estamos viendo también como una bolsa de la cual van sacando restos, yo no sé si son de piedras, de hueso, ¿eso cómo se relaciona también con ellos? Y te vas a sorprender cuando te cuente, Leila, que supuestamente eso ellos vomitaron. Son trozos muy grandes. Increíble. Para un niño de 10 años es bastante grande. A mí me sorprendió que seguían húmedos. Imagínate. ¿Y qué es? ¿Plástico? ¿Qué otro material? ¿Alguna piedra parecía? Le pasé, yo no sé si Andrea tiene a mano, esta mañana tempranito le pasé el momento en el cual ellos tienen esa convulsión con vómito. No se ve la expulsión, pero se ve algo negro alrededor de lo que vomitan. Claro. ¿Y claro. qué tipo de síntomas es lo que ellos presentan? ¿Cuáles son los episodios? ¿Y si hay algún motivo que da inicio a ese momento? Mira, a mí me asustó esta mañana, Juan Carlos. Estábamos con Amalia, estábamos con los compañeros de la mañana. Y les dije, voy a apagar todo el ambiente, apagué la camioneta, apagué y le pedí a otra gente que apague sus vehículos que estaban en marcha y pusimos ambiente. Si escucharas esos ambientes, Juan Carlos, Leila, ustedes creerán que están en una película del Exorcista. Se escuchaban sonidos, voces. El grito desesperado, pero es como que la voz variaba. O sea, no coincidía con la de una caja torácica de una menor, por ejemplo, ¿verdad? Eso puede depender de la caja torácica, claro, si tenés capacidad en los pulmones, en la garganta, bueno, todo está ahí. No parecía gritos de una niña de 7 años. Y Alexis, profesionales de salud mental se acercaron a la casa ya. Sí, hay que destacar eso. Habíamos cuestionado ayer y esta mañana temprano, porque cuando nosotros estuvimos tempranito, Juan Carlos, el papá estaba bien, yo hablé con los chicos, estaban sonrientes, parecían niños que se despertaban recién y que estaban a punto de irse a la escuela con esa alegría. Cuando regreso a la casa, la situación cambió por completo. Estaban exorcizando a la nena más chiquita. Así de sencillo para explicarlo en palabras. ¿Y cómo es que llevan adelante de repente mi expresión un poco coloquial, ¿verdad? Le hablo como un amigo que vio un exorcismo, ¿verdad? Te digo, a mí me sorprendió el cambio radical en una hora. ¿Y qué dijeron los profesionales de salud mental, Alexis? ¿Hablaste con ellos? ¿Dieron algún diagnóstico? Te tengo que decir, Juan Carlos, que intervino la Defensoría del Menor. Los funcionarios, por ser precisamente de la Defensoría del Menor, me preguntaron que ellos no pueden dar declaraciones. Me pidieron precautelar la imagen de los niños. Se entiende. Por eso yo ya les estoy mostrando imágenes referenciales de la zona. Me recordaron, y todos lo sabemos, que independientemente de la situación, estamos y eso es importante, y me encanta esta parte. Son niños en situación de vulnerabilidad. Es así. Alexis, eso implica ¿hay otras personas que hay que en la casa? precautelar todos sus derechos. ¿Hay otras personas en la casa además del papá y los niños? Juan Carlos, está el abuelo que es el dueño de la casa de enfrente, esa que teníamos siempre en fachada. Ellos viven detrás de esa casa. O sea, y si tenemos alguna imagen de referencia, van a ver que hay como un pasillito
un camino rural y un poquito más atrás una casita, ahí vivían ellos. Pero ellos no pueden acercarse a esa casa porque cuando van en camino ya empiezan a reaccionar. Y ahí va otra puntualización. En esa casa, en algún tiempo, ellos vivían con la mamá. La mamá les dejó, formó otra relación, los chicos quedaron a cargo de papá. Y me decía una trabajadora hoy, quedaron con mucho resentimiento. Es más, los funcionarios de la USF tuvieron que ir a buscar a la mamá. La mamá vino, Juan Carlos, a la casa, pero la reacción de la nena de 10 fue realmente no una reacción de una hija hacia una madre. O sea, la trató y le dijo de todo. Tremendo realmente lo que estás comentando, Alexis. Y me imagino también la curiosidad de los propios pobladores, el miedo, la mezcla de un montón de cosas entre creer y no creer. Y cómo sigue también a partir de ahora, ¿verdad? Porque si los chicos ya fueron vistos, de hecho, por profesionales médicos, el sacerdote también que se está involucrando con el caso, ¿cómo sigue a partir de ahora? ¿Cómo queda? Esa es una pregunta muy importante, Leila. Hay que darle seguimiento, no porque solamente nosotros vinimos acá a darle visibilidad. Vienen y figuran, o sea, deben sostener un proceso. Sí, definitivamente. Pero es preocupante la situación por la que están atravesando estos tres niños. Tres pequeños. Imagínate, ellos son de diferentes edades. Y que seguramente se tiene que determinar todavía cómo viene la cuestión, ¿verdad? Algún diagnóstico, evidentemente. Muchos hablan de posesión demoníaca, algunos de trastornos, sí. La nena de 10 estuvo la semana pasada ya internada porque ella es la que presenta las primeras manifestaciones. Estuvo internada en el hospital Acostañú. No le diagnosticaron nada. Es más, salió de ahí sin ningún tipo de documento. Bueno, entonces igual, en cualquier momento capaz la vuelvan a trasladar a otro hospital infantil, teniendo en cuenta que estos episodios evidentemente les hacen daño en su salud, si están con vómitos, con dolores, a los gritos. Evidentemente eso también se tiene que tratar desde otro aspecto. Bueno, le vamos a dar seguimiento junto con este equipo, el equipo de Alexis. ¿Quién estaba contigo? ¿Paredes está, Alexis? ¿Cuándo no? Jorge Paredes, entonces, que está en cámara también acompañando un poco lo que es también la situación de esta familia. Saludos entonces para Jorge, también Alexis, gracias por el trabajo allí desde el lugar de los hechos. Dale, Leila, y les pregunto, y quiero cerrar con esto. Voy a empezar por Juan Carlos. ¿Vos crees en esto, Juan Carlos? Sí. ¿Crees? Sí, me ha tocado. Es que vos sos medio escéptico. Pero me ha tocado coberturas similares. El caso del chico que le comió la cabeza a un gato. También, eso fue ya años atrás. Pero más allá de eso, me tocó en su momento conversar con un sacerdote carismático que era de la pastoral del exorcismo que existe en la Iglesia Católica de nuestro país. Inclusive en las redes sociales la gente puede acudir allí. Y había un sacerdote que ya ha fallecido, el padre Silva, que se encargaba justamente de hacer este tipo de casos y iba ante la duda de los familiares y conversaba con ellos y él sacaba ya una conclusión de si había o no la presencia de algún tipo de espíritu, por decirlo de alguna forma. Lo acompañamos varias veces y es una cuestión realmente de creer o no creer. Hay mucha gente que asume que directamente es una cuestión psicológica, pero evidentemente con medicamentos no se terminan curando este tipo de casos, en algunos. Y más porque ya se le hizo la revisión y no hay diagnóstico, ¿verdad? Leila, ¿vos crees? Yo creo que así como existe lo bueno, también existe lo malo, ¿verdad? Así que sí, yo creo en este tipo de situaciones. Me sorprendió lo que escuché y vi esta mañana, pero sigo sin creer. Espero contención para la familia por sobre todo. Ojalá que así sea realmente y no se los deje con este trauma que está pasando toda la familia. Gracias, Alexis. Mira, me decía Andrea acá recién, así llegábamos a la zona. A ver.
Kilómetro 137 de la ruta general Elizardo Aquino. Estamos alejados ya del centro de la ciudad de 25 de diciembre, a unos 16 kilómetros de Santaní. Este es el acceso a una colonia denominada Boyú, que está a 2 kilómetros como reza este cartel. Debemos llegar hasta ahí, debemos preguntar, hasta ahora lo hicimos solo por referencias, para conocer el lugar específico en donde se encuentra esta familia, cuyos niños de 13, 10 y 7 años presentan algunas manifestaciones un tanto extrañas, parecidas a la de los que se encuentran, ¿cómo decirlo?, en una situación de posesión demoníaca. Cristal Doroga. Cristal Doroga de Ipadevi. Cristal Doroga. ¿Hasta a veces derecho? A Moité, más o menos 300 metros en la mano izquierda, de calle izquierda. A Upey, el curva, es joven, otro calle, ojo a pesar derecho. Yo y mi pesa tiene 100 metros. Ahí, ojo a derecho la calle y Cocueve. No, pero tanque la referencia. Tanque la referencia. ¿A moto, ve? Sí. A ver, hay que dar a bebé. Gracias. Seguimos las indicaciones de los pobladores de la zona. Llegamos hasta la compañía San José, está un poco más alejada en Boyú, y nos encontramos con la vivienda en donde ahora están los chicos, está toda la familia, pero evidentemente no nos deja de llamar la atención, algo que a usted también le está llamando la atención, valga la redundancia. De fondo podrán observar que frente a la casa en donde se encuentran estos niños, en una situación aún a determinar, se encuentra un cementerio. Y acá ya el acceso a la casa en donde la familia nos recibe un poco más aliviada, pues en las últimas horas recibieron contención espiritual.